Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos. Si Dios quiere, vamos a seguir haciendo los estudios virtualmente a las 8 de la mañana, hora New York. Todos sean bienvenidos. Estoy mostrando el vínculo en Zoom. Además, tenemos una página en Facebook. Estamos atentos a las señales de su nombre y además tenemos un canal en YouTube. Los Bereanos es su nombre. Y con esto vamos a arrancar el estudio. Estamos haciendo una serie de estudios destacando las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Estamos abriendo una nueva clave, clave 19, y el asunto es, el tema es el tribunal de Cristo es para quién. Eso va a ser una serie de enseñanzas y el estudio es inspirado por Rodney Ballou. Él es alguien que sigo y por más de un año sus enseñanzas y otros me han ayudado a cambiar, romper paradigmas y realmente entender la Biblia como nunca jamás antes. En todos los estudios, el verso principal se encuentra en 2 Timoteo 2:15, que dice: estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es el único verso en toda la Biblia que nos manda, nos ordena, nos dice que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos estudiarla, con diligencia, y debemos trazarla bien. Trazar es dividir. Implica que hay divisiones en la Biblia. La verdad, hay muchísimas divisiones. Paso número 1 para realmente entender la voluntad de Dios es tener la Biblia verdadera en tus manos o en tu dispositivo o computadora. Hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. No sé cuántas versiones en español, pero hay muchísimas versiones de la Biblia en español. Y eso no debe ser. Es fácil hacer un estudio preguntando por qué hay tantas versiones. Y cada versión es distinta. Y solo un cambio de una letra o una palabra o la agregación de una palabra o la subtracción de otra palabra, eso va a corromper la Biblia, ¿cierto? Y si no estudiar la palabra en su contexto, el verso en su contexto, tampoco es bueno. Entonces, en nuestra opinión, en la opinión de otros, solo debe existir, o mejor decir, solo hay una Biblia en inglés, en español, y creo que en China, el idioma chino, las 3 idiomas principales en el mundo actual, y Dios sabiendo todo, obviamente
sabía desde el principio que en el año 2021 que iba a existir tres idiomas principales: inglés, china, mandarina y español. Entonces, en nuestra opinión, es clave tener la Biblia verdadera en tus manos. En inglés, en nuestra opinión, la única Biblia verdadera, pura e infalible es el King James Authorized Version 1611. En español, su equivalente es la Valera 1602 purificada. Hay una página web, estoy mostrándola, su dirección es valera1602.org y en esa página uno puede leer la Valera 1602 purificada en línea. Y también hay una tienda allí, si alguien quiere comprar la Valera 1602 purificada. Ok, esa es clave número 1. Y sé que mucho que enseño es fuera de la caja. Ok, la doctrina, la versión de la Biblia es poco conocido. Y el reto, el desafío es que debemos abrir nuestras mentes, porque sabemos que el enemigo es la padre de mentiras y vino para matar, robar y destruir. Y su blanca principal es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, un asunto es el asunto con las muchísimas versiones de la Biblia. Otro asunto es que hay más de 10,000 denominaciones y no debe ser ninguno, porque solo hay un cuerpo de Cristo. Jesucristo siendo la cabeza y cada miembro, cada persona que ya está salva por creer en el Evangelio de la gracia de Dios, que tiene que ver que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cualquier persona que ha tomado la decisión a creer en este Evangelio es una persona salva, es un miembro del cuerpo de Cristo. No debe ser ni siquiera una denominación, pero hay más de 10,000 y cada denominación tiene su doctrina distinta y cada una de ellas cree que su doctrina es doctrina sana. Nada que ver. ¿Okay? Lo que debemos hacer es estudiar la Biblia verdadera y deja que la Biblia nos enseña, literalmente. Ok, ese es el principio del mensaje. Entonces, 2 Timoteo 2:15 nos dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es dada por inspiración de Dios, es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Ok, entonces, vamos a comenzar y con mente abierta, corazón abierto, y vamos a describir que existe una división falsa, que casi todo el mundo, el mundo cristiano, cree que es buena doctrina.
¿ok? Y la división falsa tiene que ver con la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh, casi todas las Biblias dicen que el Antiguo Testamento finaliza con Malaquías y el Nuevo Testamento empieza con Mateo. Nada que ver. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que eso no es una división correcta. Hebreos 9, versos 15 a 17 dice que, y por esa razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, hablando de Jesucristo. Él es el mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento. Los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Imposible entonces que Mateo es el principio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Mateo, además en Marcos, Lucas y Juan, tenemos 4 libros y la mayoría de los versos y capítulos de tales libros principalmente habla de la vida de Jesucristo, cuando Él estaba vivo haciendo su ministerio. Solamente en los últimos versos y capítulos de tales libros leemos la muerte del testador. ¿Ok? Entonces, podemos ver con esa prueba que hay muchos asuntos en el mundo cristianismo. Es obvio que Satanás quiere engañarnos, ¿cierto? Yo creo que él es el autor de todas las Biblias corrompidas. Él es el autor de las denominaciones. Hay mucha gente que existe en las denominaciones sin saber que no debe existir ninguna denominación. La mayoría de creyentes no están estudiando la Biblia, no están estudiando la Biblia verdadera y están siguiendo doctrina de las denominaciones. Ok. Oración. Voy a pedir la ayuda de Marta en ayudarnos a leer los siguientes pasajes. Marta, ¿estás ahí? Aquí estoy. Efesios 1, del 16 al 18. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 1 Corintios 2, del 7 al 16. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterios, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Empero, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseñan la humana sabiduría, sino en la que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Empero, el espiritual juzga todas las cosas, mas él de nadie es juzgado. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Eso es mi deseo, es que pongamos con mente abierta, corazón abierto y deja que el Espíritu nos guía, nos revela la palabra de Dios con sí mismo, con la palabra de Dios. Ok, algunas más. Vamos a leer la voluntad de Dios para el día de hoy, que se encuentra en 1 Timoteo 2, 1 a 7. Marta. Sí, Señor. Exhorto, pues, ante todas cosas, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo, para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de los hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Gracias, Marta. Debemos seguir Pablo, dice la palabra, en distintas ocasiones, porque él es nuestro apóstol. Fue escogido por Jesucristo para ser nuestro apóstol. Poca gente conoce que hay dos evangelios bien destacados en la Biblia. Uno tiene el nombre Evangelio del Reino. Mateo 24:14, Marcos 1:14, Gálatas 2:7 hablan del Evangelio del Reino, que tiene que ver con salvación por fe y obras, a través de fe más obras. En contraste, hay otro evangelio y su nombre es el Evangelio de Cristo o el Evangelio de la gracia de Dios o el Evangelio de Pablo. Y se encuentra en Hechos 20:24, 1 Corintios 15, 1 a 4, Gálatas 2, un error aquí, 7. Y allí, en el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios, salvación es por fe y fe solo.
vamos a leer 1 Corintios 15, 1 a 4. Y en esos 4 versos, este evangelio es Pablo escribió en una manera concisa el base de nuestra salvación. Marta. 1 Corintios 15, del 1 al 4. El Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Porque Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvo, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias. Eso es el único evangelio vigente en nuestros días. Nos encontramos en la dispensación de gracia. Y la dispensación de gracia empezó en capítulo 9 de Actos con la conversión de Saulo de Tarsus. Y va a concluir con el rapto, el arrebatamiento del cuerpo de Cristo. Ok, entonces, para poder trazar bien, dividir bien la palabra, debemos dar cuenta que aunque toda la Biblia fue escrita para nosotros, para nuestro entendimiento, no toda la Biblia fue escrita hacia nosotros. No debemos estudiar la Biblia si fuera un mensaje integral para una audiencia. ¿Okay? Hay distintas audiencias en la Biblia. Y para ayudarnos en distinguir, en dividir, en entender cuáles versículos fueron escritos hacia nosotros, no solamente para nosotros, pero hacia nosotros, que debemos obedecer, tenemos 5 preguntas. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién y a qué grupo de personas se le estaba escribiendo? ¿Soy miembro de ese grupo? ¿Por qué le estaba escribiendo a este grupo de personas? ¿Qué estaba pasando y en qué momento histórico fue escrito el libro y o la carta? Una pista, una clave rápido es cuando Pablo es el autor, podemos poner atención porque él es nuestro apóstol. Y él escribió 13 cartas. Y cada carta que escribió Pablo empieza con la misma palabra, Pablo. Muy fácil, Pablo. Entonces, cuando tenemos una carta paulina enfrente, debemos entender que él estaba abordando distintos grupos. Él siendo judío, fariseo, estaba hablando a vez en cuando a sus hermanos, los judíos. Él siendo el primer miembro del cuerpo de Cristo y el apóstol de los gentiles para la dispensación de gracia, la segunda audiencia fue los miembros del cuerpo de Cristo que ha aceptado su evangelio,
el evangelio de la gracia de Dios. Y la tercera audiencia fue los gentiles, las personas que aún no has escuchado su evangelio, mejor dicho, que las personas que aún no no fueron salvadas. Ok, lo que vamos a estudiar al día de hoy es un estudio profundo, porque vamos a distinguir algunos versos, pasajes paulinos, y vamos a describir que aunque es común dentro de la comunidad de la gente que están intentando de trazar bien la palabra de verdad, la creencia común no es correcto. Ok, entonces, estoy mostrando una imagen que destaca la división falsa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Okay. Otra creencia falsa tiene que ver con el apodo de los libros Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son conocidos por un apodo, los evangelios. Nada que ver. Eso no es bíblico. Okay. Y la imagen también, además, destaca las cartas paulinas de Pablo, Romanos hasta Filemón. Él siendo el primer miembro, el apóstol del cuerpo de Cristo. La gran mayoría de los versos en sus cartas fueron escritos hacia nosotros y debemos obedecerlos. Pero no todos, porque de vez en cuando él estaba abordando los judíos. Ok, eso es como el background, he hecho la mesa con esa introducción. El Trinidad de Cristo tiene que ver con 3 pasajes paulinos. Y voy a pedir la ayuda de Marta una vez más en ayudarnos en leer los siguientes versos. 2 Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Romanos 14, del 10 al 12. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. 1 Corintios 3, del 9 al 15. Porque nosotros colaboradores somos con Dios, vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Empero, cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá galardón, mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por el fuego. Excelente, excelente. Ok, todos estos pasajes fueron escritos por Pablo. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál grupo de personas fue su bronco? Las preguntas. A ver, ¿dónde están? No importa. Aquí, las preguntas. Debemos en ese momento distinguir cuál grupo de personas se le estaba escribiendo a Pablo y si somos miembros de ese grupo o no. ¿Okay? ¿Qué estaba pasando? ¿En qué momento histórico fue escrito el libro y la carta? Sabemos que Pablo, antes de la crucifixión de Jesucristo, su nombre fue Saulo de Tarsus. Eso fue su momento. Y después de la crucifixión y la ascensión de Jesucristo, la resurrección y después la ascensión, después de todo eso, Jesucristo escogió Saulo de Tarsus en el camino hacia Damasco. Y él fue escogido. Ok, entonces eso fue el inicio de su ministerio, siendo el apóstol de los gentiles. Eso fue su momento histórico, una transformación total en su vida. ¿Y quién estaba alrededor de él? Un mundo lleno con judíos y gentiles. Algunos estaban siguiendo Jesucristo bajo del evangelio del reino, el otro evangelio, que no estaba vigente después de la conversión de Saulo de Tarsus, porque ha llegado un gran cambio, porque la dispensación de la ley se finalizó, se cumplió, y la dispensación de gracia se inició con él. Ok. Aquí en 1 Corintios 3, 9 a 15, he destacado con énfasis en rojo, color rojo, dos palabras, obra y fuego. Obra y fuego. En contexto, el tribunal de Cristo tiene que ver con un juicio. ¿Un juicio de qué? De obras. Y el juicio es con fuego. Y la pregunta es, de este estudio, ¿el tribunal de Cristo es para quién? Antes, cuando descubrí esta comunidad de trazar bien la palabra de verdad, eso fue hace 1 año y medio, desde allí estaba estudiando muchos líderes en YouTube. Y la gran mayoría de ellos, incluso Rodney Ballou, estaba enseñando que el tribunal de Cristo es para el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y el tribunal de Cristo no será un juicio
basado en pecados, porque todos nuestros pecados han sido perdonados, pero la enseñanza es que cuando ocurrirá el rapto, el arrebatamiento, la primera cosa que va a pasar es el tribunal de Cristo, que el cuerpo de Cristo, cada miembro va a estar enfrente de Cristo en el tribunal de Cristo. ¿Okay? Todos los maestros tienen videos en YouTube, incluso Rodney Ballou. Pero Rodney Ballou en los últimos meses cambió su opinión. Y eso fue notable. Entonces, estamos por su interacción estudiando el tema. Y él en su enseñanza dijo que por años él estaba enseñando que el tribunal de Cristo fue para el cuerpo de Cristo, pero cada vez se sintió algo extraño, que como no fue así. Pero todo el mundo estaba enseñando la misma cosa dentro de la comunidad de trazar bien la palabra de verdad. Entonces, cuando él decidió estudiar la palabra con un mente abierto y deja la palabra hablar por sí mismo, él cambió su opinión por completo. Entonces, la respuesta común de la pregunta, ¿el tribunal de Cristo es para quién? La respuesta común y incorrecta es, el tribunal de Cristo es para el cuerpo de Cristo. Pensaba yo así porque yo fui convencido por los otros, ¿ok? Y eso es, después de escuchar a Rodney Ballou con mente abierta, ahora pienso que la respuesta correcta es el tribunal de Cristo no es para el cuerpo de Cristo. Recuerden que el verso principal de nuestros estudios es 2 Timoteo 2:15, que dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Cualquier persona que se dedica a estudiar la palabra, me imagino, va a cambiar su opinión muchísimas veces en su camino, como yo. Ok, entonces estoy mostrando una imagen y la dispensación de gracia es destacada en color amarilla y tiene que ver con Pablo y el cuerpo de Cristo y el misterio, el evangelio de la gracia, evangelio de incircuncisión y el rapto. ¿Okay? Y la creencia común es, junto con el rapto, es el tribunal de Cristo. Pero en esta serie vamos a estudiar versos y creo que vamos a concluir que el tribunal de Cristo va a ocurrir con la segunda venida de Jesucristo después de Armagedón. Okay. Tenemos juicios futuros. Un juicio es el tribunal de Cristo, otro juicio es el juicio entre las ovejas y cabritos, y eso va a ocurrir aquí en el mismo momento, después de las 7 años, después de la grande tribulación, ¿okay? Y el tercer juicio es el juicio del gran trono blanco.
Cada miembro del cuerpo de Cristo va a ser arrebatado y estará en el cielo para siempre con Jesucristo. Nunca jamás va a volver a estar en la tierra. Entonces, los 3 juicios futuros no son para el cuerpo de Cristo. Súper buena noticia. Qué gracia asombrosa es el Evangelio de gracia. Qué afortunados somos para poder vivir dentro de la dispensación de gracia y qué afortunados somos por aceptar por fe el Evangelio de gracia. Ok. Una división en la Biblia es que hay 2 lenguajes. No estoy hablando de hebreo, griego, no. Hay lenguajes. 2. Ok, déjeme explicar. Hay un lenguaje que Dios usa con Israel. Y hay otro lenguaje distinto que Dios usa a través de Pablo con nosotros, el cuerpo de Cristo. A trazar bien la palabra de Dios nos enseña a reconocer la diferencia entre los 2 lenguajes. Y es inconfundible una vez que la entiendes que hay 2 lenguajes. Dios trata a Israel en una manera súper distinta que nos trata nosotros, siendo el cuerpo de Cristo. Su lenguaje, su voz es distinta. Ok. Vamos a utilizar un ejemplo desde la naturaleza. La vida de las cebras. Okay. Voy a utilizar la historia entre un bebé y su madre. En una manada de cebras puede haber 1000 cebras. Una madre cebra va a separar su bebé cuando se nació. Va a separar su bebé recién nacido de la manada y camina a su alrededor muchísimas veces para que el bebé memorice las rayas de su madre, que son tan únicas como una huella dactilar humana. Es importante, ¿por qué? Porque después, cuando se meten en la manada de 1000 cebras, fácil que ellos van a ser separadas. Es fundamental para la supervivencia del bebé que él podía distinguir su madre de entre una manada de 1000 cebras. Igual que nosotros. Okay. El problema con la mayoría de los creyentes de hoy, los cristianos de hoy, es que se nos ha enseñado que la palabra de Dios tiene un solo lenguaje y no 2. La gran mayoría de personas piensa que, pues, muchos entienden la diferencia entre Israel y los gentiles, pero muchos están en la falsa división entre el Antiguo y Nuevo Testamento.
Es decir, que ellos creen que Mateo hasta Revelación es un mensaje integrado para y hacia el cuerpo de Cristo. Nada que ver. ¿Okay? El cuerpo de Cristo comenzó en capítulo 9 de Actos. Y voy a mostrar algo para poder destacar la idea aquí, que la dispensación de gracia es una de las cinco dispensaciones y Romanos hasta Filemón son las cartas paulinas, que Pablo escribió. Y aunque todos los libros de la Biblia, los 66 libros, fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, solamente las cartas de Pablo fueron escritos hacia nosotros. Pero, ojo, no todos los versos fueron escritos hacia nosotros. La gran mayoría sí, pero algunos de los versos fueron escritos hacia sus hermanos, los judíos. Y Hebreos hasta Revelación tiene que ver con la dispensación del reino y o la dispensación de cumplimiento del tiempo. Los otros dos dispensaciones futuros que ahora no han llegado. ¿Okay? Van a llegar después del rapto. Entonces es un gran error en pensar que todos los libros entre Mateo y Revelación fueron escritos hacia nosotros. ¿Okay? Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2, 3 Juan, Judas, Revelación, todos fueron escritos hacia la gente que van a quedarse después del rapto por rechazar el evangelio de Pablo, el evangelio de gracia de Dios. Ok. Entonces, con la historia de las cebras, la mayoría de los creyentes no se nos ha enseñado, los líderes de las denominaciones, no se nos ha enseñado a reconocer a la cebra que debemos seguir fuera de la manada de mil, fuera de las denominaciones, las doctrinas de las denominaciones. Y es la cebra nuestra para poder seguir es Pablo. Paul en inglés, Pablo. También debemos aprender y distinguir cuando Pablo nos habla y cuando no nos habla. ¿Okay? El básico, lo más importante es entender que para poder ser una persona salva, debe creer, poner tu confianza, poner tu fe en el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Estoy aquí en Efesios 2, verso 9, no por obras. Nuestra salvación no tiene ningún requisito fuera de tener fe en lo que hizo Jesucristo. Ninguna obra nuestra es un requisito para ser una persona salva. Confesión es una obra. Arrepentir es
una obra. Ser bautizado es una obra, bautizado con agua, por ejemplo. El diezmo es una obra. Obedecer los 10 mandamientos para ser una persona salva, eso no es correcto. No somos bajo de la ley, estamos bajo de la gracia de Dios. Entonces, no por obras, y podemos ver que en el tribunal de Cristo, los 3 pasajes principales, el tercer pasaje en 1 Corintios 3, 9 y 15, tenemos la palabra obra 3 veces. Y en contexto, en 2 Corintios 5, verso 10 y Romanos 14, 10 a 12, el contexto es obras. Okay. Cosas hechas en su cuerpo, obras. Okay. Entonces, nuestra salvación, pues vamos a leer algunos versos de Pablo para poder distinguir el lenguaje de Dios para el cuerpo de Cristo. Okay. Vamos a ponernos en el ambiente de este lenguaje para poder distinguir la asombrosa gracia, la esperanza, la ternura. Ok, voy a pedir la ayuda de la audiencia porque el resto de este estudio es muchísimos versos que Pablo escribió hacia el cuerpo de Cristo. Marta, y voy a pedir la ayuda si Magdalena o Esther también quiere leer. Una a cada uno, por favor, o cualquiera, lo que sea. Marta. Sí, señor. Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Colosenses 1:27. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Efesios 1:6-7. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gloria. Y Efesios 1:12-13, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 2, del 5 al 7. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos ha levantado con él y asimismo nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 16 al 18. Y para reconciliar a ambos, a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad, y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Filipenses 1:6. Confiado de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 3:9. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:20-21. Y habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, reconcilió por él todas las cosas consigo mismo. Por él digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Colosenses 2:10. Y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 3 del 1 al 4. Pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, que es vuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con él en gloria. Segunda Timoteo 1:9, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Tito 3:5. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Romanos 8:38-39. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Marta. Sí, Ok. Señor. Todos los versos que Pablo acaba de leer fueron escritos por Pablo, nuestro apóstol, para y así el cuerpo de Cristo. Y todos los versos nos dan tanta confianza y esperanza, amor, y no nos condenan. Y en contraste, los versos de Pablo sobre el tribunal de Cristo da miedo. Y el punto de este estudio es distinguir el tribunal de Cristo es para quién. Y yo creo ahora que el blanco, la audiencia de los versos, no es el cuerpo de Cristo.
Y vamos a seguir con el estudio en las semanas que vienen. Entonces, gracias por estar con nosotros. Que tengan un súper lindo día. Y si no has hecho la decisión a confiar en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de gracias de Dios, no postergar la decisión, ¿ok? Súper importante. Creer que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y tú, en el momento que tomas la decisión, será una persona salva. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar el espacio íntimo entre los participantes. Voy a cerrar la grabación. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga.